Juan está sentado en el sofá de su casa disfrutando de una tarde de ocio. Películas, series, lectura y algo de música. Suena el teléfono y al otro lado está Isabela pidiendo ayuda porque atraviesa por una seria crisis amorosa. Acaba de romper con su novio, alias el tóxico o Fukushima, por tercera vez. Juan, de manera estoica, abandona la comodidad de su hogar y sale a encontrarse con Isabela. Comparten una tarde de confidencias y consejos para poder dejar atrás una relación autodestructiva. Tarde en la noche, Isabela sale para su hogar, decidida a romper con ese vínculo dañino que tanto la atormenta. Días después, Juan recibe un mensaje en su celular, por medio del cual Isabela le cuenta que volvió con el tóxico. Somos Johan y Carlos y esto es Historia sin esquemas. Johan, ¿qué justifica mantener o prolongar una relación amorosa o de amistad en la cual sea mayor el sufrimiento, la ansiedad, la tristeza que las oportunidades de compartir alegría o gozo o tranquilidad, paz? La respuesta es nada. Realmente nada justifica el tener que aguantar, que es el término que mucha gente utiliza, aguantar una relación en la que el sufrimiento sea mayor que las ocasiones de placer. Yo creo que ahí es importante romper con la idea de que el amor todo lo justifica. Esa idea de que el amor es incondicional. No, el amor sí tiene que tener unas condiciones. Sí, porque culturalmente estamos muy dados a validar el maltrato y la autodestrucción en las relaciones amorosas. Sí, porque pareciese lo normal, entre comillas, que la relación tiene que tener una especie de drama, que la relación tiene que tener como una retroalimentación negativa, como que, o sea, tiene que haber pelea, tiene que haber disgustos o altibajos para darle cierta emotividad a las relaciones. Y creería yo que eso hay que, digamos, deconstruirlo o tal vez tratarlo de cambiar, porque cuando uno empieza a ir más de fondo, lo que se esconde detrás de esas justificaciones de no, pero déjame que es, digamos, la forma correcta y normal en la que se ama, detrás de eso se ocultan ciertas cosas de orden político, de orden sociocultural, como por ejemplo el machismo o el sexismo, el control o la enajenación del otro, manipulaciones incluso, que la mayoría de las veces terminan generando conflictos y relaciones malsanas. Lo que hemos venido hablando en estos programas y es ese mito fundacional que nos lleva a tratar de salvar la relación porque entendemos al otro como esa media naranja, como eso que nos faltaba, que finalmente encontramos. Y digamos que desde ese precepto tenemos que salvar esa relación o tenemos que mantener esa relación a pesar de que puede ser una relación dañina, perjudicial, destructiva inclusive para cada uno de los miembros o de los individuos. Culturalmente y sobre todo en países latinos y en el país en el que nos ubicamos, que es Colombia, culturalmente se mezclan elementos de orden sociológico, de orden religioso, de orden político, que terminan en el fondo cuando, digamos, lo planteo de otra forma. Cuando la gente nos dice, por ejemplo, no cuestionamos el amor, no cuestiones la forma en que las personas sentimos el amor como algo, digamos, atemporal y que es algo netamente de los sentimientos. Cuando uno empieza a escarbar ese asunto, por detrás de eso se ocultan ciertas violencias, incluso se oculta, podemos ver en el fondo incluso el machismo. Te voy a dar unos simples datos para traerlo del mundo abstracto, del mundo de la filosofía, a casos reales. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Forenses, durante el año 2015 se registraron 47.248 casos de violencia de parejas en Colombia, lo que supuso una tasa del 119.4% por habitantes. Eso en el 2015, según, digamos, un estudio que se hizo unos colectivos para denunciar la violencia entre las parejas. En el 2020, las mujeres fueron la población más afectada por ese tipo de violencias. Las mujeres fueron afectadas en un 86.66%, y en el 42% de los casos el presunto agresor fue su compañero permanente y el 29% su compañero independiente, ¿cierto? Es decir, su expareja. Y para el año pasado, para el 2021, el mismo Instituto de Medicina Legal
reportó unas cifras parecidas e incluso en algunos informes se evidenció que la violencia en parejas aumentó hasta un 21% con respecto al año inmediatamente anterior. Lo que vemos es un aumento de esas violencias. Claro, la violencia entre parejas es un asunto multidimensional, hay diferentes factores. Sí. Pero podemos afirmar que uno de esos factores que incide en esas formas de violencia en las parejas se sustenta en esas ideas del amor romántico. La naturalización de los celos, el asunto del control, el normalizar actitudes casi que fiscales e inquisitivas como revisar el celular o el controlar los espacios del otro. Eso que la gente llama, no, es que hace parte del amor. Ajá. O de las expresiones de como yo siento en la pareja, es algo normal. Y cuando escarbamos decimos no, es algo que se ha institucionalizado y naturalizado, pero no necesariamente algo sano. ¿Por qué los individuos temen romper con un vínculo dañino y tormentoso? Esos vínculos que a veces tienen dentro de sí o tienen como esencia o parte fundamental de su existir la violencia. Ahí podremos distinguir, Carlos, dos explicaciones. Una que podremos llamar una explicación un tanto sociológica, histórica, estructural, y por otra parte una explicación más de orden individual y psicológica. Por una parte, lo que podríamos llamar, digamos, una explicación estructural, se mezclan todos esos factores que hemos mencionado anteriormente. Un asunto histórico, ¿cierto? Tenemos más de 20 siglos de cristianismo, el asunto del machismo y el sexismo que se ha transmitido desde las poblaciones arcaicas, la población patriarcal hebrea. Lo tenemos también, digamos, el androcentrismo de la cultura griega. Luego se pasa también el asunto de Roma, luego la construcción y las imágenes que se crean alrededor de la pareja durante el cristianismo, durante la Edad Media, que es un montón de siglos. Y bueno, tenemos en los últimos siglos, en los últimos años también esas vivencias y esos vestigios de esos machismos y esos sexismos que se han normalizado dentro de los discursos del discurso amoroso, el amor cortés, la imagen de la mujer como figura angelical del hogar. Entonces, podemos concluir que ese eros pesado que tenemos como herencia del mito fundacional platónico, de la forma en que llevamos las relaciones, tal vez uno de los lastres que tiene más pesados es el tema del machismo. Y el machismo, sumado a todas estas angustias de los celos, de la mujer como pertenencia para el hombre, es lo que nos lleva a vivir relaciones violentas. No necesariamente violencia física, violencia psicológica, simbólica, violencia simbólica, apropiación de la identidad del otro, apropiación de todo lo que significa el otro como un individuo, como un continente, como por ejemplo lo que mencionabas ahorita de cosas tan sencillas, bueno, es decir, sencillas como revisar el celular. Eso es violentar la identidad, la individualidad del otro. Es una distorsión de las intersubjetividades. Claro, una violación de la intimidad del otro, porque se ha construido también la idea a lo largo de la historia de que cuando se está en pareja tenemos una fusión total en los espacios, en los tiempos y en el todo. Y quisiera añadir la otra parte, que también, digamos, por una parte está la explicación sociológica, histórica, estructural, y otra explicación del por qué las personas o algunas personas continúan en relaciones dañinas, malsanas, mal construidas, que evidentemente no van para ninguna parte, pero que siguen ahí, pese a que haya incluso maltrato físico. Es también la explicación psicológica que no la podemos dejar de lado. Es decir, también se ha confundido, o hay una, digamos, delgada línea en ese asunto de la construcción del amor romántico con asuntos de orden psicológico. Ya, digamos, tendríamos que en próximos capítulos invitar a un psicólogo que nos hable, por ejemplo, de los asuntos de los apegos emocionales, que hay de diferentes tipos y que de acuerdo a la historia personal, pues se generan, digamos, cierto habituamiento en las formas de construcción de las relaciones amorosas e incluso de las relaciones interpersonales. Sí, que es consecuencia de esa visión del amor como faltante, de la media naranja, de la completud
con la otra persona, de que no estamos completos, entonces se generan apegos, y esto sumado también, digamos, al historial de cada individuo, al historial psicológico, a su infancia, las relaciones con los padres, sí, el historial de cada individuo. Esos que podríamos llamar modelos de referencia. O sea, Ajá. qué modelos de amor hemos aprendido y que creemos que es algo natural, cuando en realidad lo que podemos decir es que esas formas en las que hemos crecido y hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia personal en realidad pertenecen a formas preconcebidas, dispositivos en, digamos, idioma Foucaultiano, previos, en los que simplemente hemos sido inscritos y creemos que es primero lo normal, lo normativo, lo natural, y que bueno, y que cualquier pendejo como nosotros que tratemos de escarbar sobre eso, bueno, estamos tocando temas espinosos o Sí. asuntos que Sí, tocan la subjetividad, y obvio la forma en que cada sujeto ha vivido su cotidianidad y las formas en que se relaciona con los otros. Entonces eso también es comprensible, porque mucha gente se toca, en términos, digamos, colombianos, coloquiales, se genera cierta incomodidad, claro, porque estamos trastocando elementos que van mezclados con el asunto propio de la identidad de cada persona. Entonces, hasta este punto vemos cómo nuestra visión del amor puede llevar a esa naturaleza distorsionada del amor, que es lo que hemos llamado un eros pesado, por nuestro mito fundacional basado en Platón y todo lo que ha devenido a lo largo de la historia de esta visión que tenemos del amor como la media naranja, que nos hace falta otra persona para estar completos en este mundo, necesitamos a alguien más, y esa necesidad nos lleva a aceptar una serie de cosas que, bueno, pues a veces trascienden hasta lo violento. Entonces, Johan, eso ya lo habíamos visto en los primeros programas. Acá estamos viendo ya a qué nos lleva esa visión del amor. Eso que hemos hablado tanto, que ya lleva más de 25 siglos y que está dentro de nosotros, que está interiorizado. Entonces, la pregunta ahora, Johan, es ¿qué aporte hace el hedonismo al amor como potencia? Cuando este no es correspondido, por ejemplo, o si es posible sostener vínculos dentro del hedonismo. ¿Cuál es la enseñanza del hedonismo a nuestras relaciones? Bien, primero habría que distinguir y clarificar el concepto de hedonismo, porque, digamos, cuando uno menciona de la palabra hedonismo, y sobre todo en esta tradición cultural cristiana, platónica, además. Sí, correcto. Inmediatamente se habla de libertinaje, se habla de entrega desmedida a los placeres del cuerpo. Es muy usual la imagen casi que de caricatura. Entonces, cuando uno dice hedonista, entonces invitamos al vicioso, estamos habituados a pensar en el borracho, a pensar en el marihuanero que solamente piensa en el placer, en el promiscuo, que solo piensa en el sexo, entregado simplemente a los placeres carnales y a los placeres, digamos, extravagantes, mundanos, lujos, sí, es una entrega desmedida. O sea, es el placer simplemente por el placer. Bueno, partamos de la idea de que eso no es hedonismo. Eso es lo que, o sea, cuando mencionamos hedonismo moderno, esa es la visión que se tiene hoy en día del hedonismo, o la visión que tienen algunas personas del hedonismo. Dentro del hedonismo como tal filosófico, le podríamos llamar incluso un hedonismo vulgar, poco construido y poco reflexionado, porque precisamente voy a tratar en este capítulo y en el próximo de, digamos, reivindicar un poco las enseñanzas del hedonismo como tal. Entonces partamos de que cuando hablamos de hedonismo no es ese hedonismo que la cultura general nos ha tratado de maquillar. Para resumirlo en pequeñas palabras, el hedonismo es aquella filosofía que plantea a grandes rasgos, y esto, digamos, acudiendo a un pensador muy específico entre la tradición hedonista de Epicuro, es la evitación del dolor y la búsqueda del placer. Epicuro, digamos, que va a tratar o recoge, digamos, no es el primero hedonista, sino que, digamos, antes de él vienen otros, como por ejemplo Leucipo, Aristipo o Demócrito, pero digamos lo cito a él porque es, digamos, de los pensadores que tienen una estructura un poquito más elaborada, pese a que se ha perdido gran parte del pensamiento hedonista. Plantea, digamos, en términos generales eso. ¿Qué es el hedonismo? Una filosofía práctica que lo que permite es al sujeto, por medio del autodominio y por medio de la búsqueda de la autonomía o la autarquia, el gobierno de sí mismo, la búsqueda de la felicidad,
Y esa felicidad, digamos, se concreta en la práctica, vuelvo y repito, en la ausencia de dolor y la búsqueda del placer. Esto llevado al plano de las parejas resulta tremendamente valioso. Un hedonista le preguntaría a esa persona que está en una relación, me perdona la expresión, de mierda, una relación que hay maltrato, hay abandono, hay desplantes, te dicen las peores cosas o no sentís que no sos correspondido. Un Epicuro te respondería, te preguntaría, perdón, ¿esa relación te está generando placer o te está generando dolor? Si te está generando dolor, la sugerencia de Epicuro sería, deje esa relación. Sí, planteándolo de esa forma, aparentemente es fácil, pero nosotros partimos de esa premisa, que estamos peleando con algo que tenemos instaurado desde hace más de 25 siglos. Para entender esa parte de la lucha con el amor, con ese eros pesado, y para explicar desde esa visión el hedonismo, no como búsqueda del placer desmedido, lo que tratamos de entender acá es que estos filósofos nos explican el placer como un bien soberano, como el objetivo de la vida, y no se refiere al placer sexual, por ejemplo, o al placer que a placeres que nos alienan, que nos sacan de nuestra propia conciencia, sino ir bien por la vida, ir tranquilo, evitar los malplaceres, los displaceres, evitar el dolor. Y eso supone también una vida calculada, una vida tranquila, no de excesos. Sí, hay un aspecto, y es que la palabra placer, gozo, genera mucho miedo. Vuelvo y repito, por ese asunto, como bien lo dijiste ahorita, de herencia del cristianismo. El placer. Entonces, expliquemos el placer. Entendamos ese término placer desde el hedonismo para que podamos seguir entendiéndonos. Porque, ¿qué es el placer desde la filosofía del hedonismo? Bien, entonces, primero, desliguemos el placer entendido como placer sexual. Es eso. Se desliga el placer del sexo. No necesariamente es sexo, no es la búsqueda de una relación sexual. No, de hecho, si me permitís, Carlos, digamos, tratando de clarificar un poquito, Epicuro hace una taxonomía, una clasificación de los placeres, ¿cierto? Hay unos placeres que se pueden denominar placeres naturales. Entonces, por ejemplo, está el placer que se obtiene por comer. A usted da hambre, tienes un dolor. Sí. Digamos de manera simplista. ¿Cómo satisfaces ese placer? Comiendo. Tenés sed, de nuevo, es una necesidad natural y satisfaces ese deseo de manera natural simplemente tomando el agua. Entonces, esto digamos que es una pulsión animal. Adelantándome un poquito a la visión de Leucipo, ¿cierto? Sí. Tenemos que entender impulsos y pulsiones que son animales, como la satisfacción del deseo de comer simplemente porque tenemos hambre. Exacto. Entonces, para Epicuro estos son, digamos, primordiales. Para ser en esencia feliz, primero esto tiene que estar satisfecho. De ahí viene otros que él denomina, digamos, placeres naturales, pero no necesarios, dentro de Epicuro. Ojo, aquí está el sexo. Epicuro dice, el hombre puede tranquilamente prescindir del sexo. Obviamente, Epicuro no conocía a Freud, bueno, de eso hablaremos pues más adelante. Pero esto es importante, estamos hablando de hedonismo. Y uno de los pilares del hedonismo, que es Epicuro, plantea que el hombre puede vivir sin sexo. Sin sexo, ¿cierto? Sí. Digamos, lo que importa para el hedonismo es la tranquilidad del sabio. Vuelvo y repito, para que se entienda de manera clara, dentro del hedonismo lo importante es la ausencia primero de dolor, sí, y después de la ausencia de dolor viene entonces la búsqueda positiva del placer. Muy bien, Johan. Entonces, vamos a desligar otro concepto. Y es que eso que acabas de decir me recuerda un poquito al estoicismo. Es la ausencia de dolor. Tratar de llevar una vida sana mentalmente, mucha tranquilidad, ¿cierto? Con estoicismo, valga la redundancia. ¿Cómo delimitamos entonces estoicismo y hedonismo para seguir definiendo el hedonismo? Tienen muchas conexiones, sobre todo con Epicuro,
tienen muchas conexiones entre el estoicismo y el hedonismo, además porque el hedonismo de Epicuro se puede denominar un hedonismo más ascético, es decir, más privativo. Ya. ¿Cierto? Y tiene muchas conexiones con el asunto del estoicismo. La diferencia primordial es el placer. Digamos, mientras que el estoicismo dice que el placer puede tenderse al vicio y por lo tanto hay que evitarlo, dentro del hedonismo no se le priva al sujeto, o digamos no se le recomienda al sujeto que se prive del placer, sino que lo puede buscar. Lo que pasa es que ahí habría que entender, y por eso hice esta taxonomía de los placeres, qué tipo de placer es al que yo tiendo a buscar o quiero conquistar. Porque para Epicuro y para otro tipo de hedonistas, lo importante es hacer un cálculo casi que utilitario de los placeres. Lo que se denomina, y lo voy a hacer más adelante con Leucipo, digamos un cálculo interesado de los placeres. ¿Qué placer voy a alcanzar? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Qué cuota sentimental tendría que pagar al final de ese placer? Explicándolo, por ejemplo, con las relaciones interpersonales, es calcular previamente qué cuota psicológica, qué cuota sentimental, qué cuota de dolor tendría que pagar al término de esa relación. Es muy difícil calcular porque nuevamente estamos ahí metiéndonos en esa visión del eros pesado, del amor desmedido, que el amor todo lo puede. Entonces ya tendríamos que cambiar de esa visión platónica de estoy enamorado, todo se vale, todo se puede, todo lo puedo lograr con esta pareja me completa. Una entrega total y una pérdida de la identidad al principio de la relación. El hedonismo supone entonces o propone que tenemos que hacer un cálculo de qué cuotas vamos a pagar al final de esa relación. Exactamente. Es decir, establecer un cálculo previo al inicio de la relación. Exacto. Quisiera terminar acá para, digamos, reivindicar el hedonismo, porque me faltó unos tipos de placeres. Lo podemos conectar con lo que tú acabas de decir. En la última clasificación que hace de los placeres Epicuro están los placeres que no son ni naturales y que tampoco son necesarios, y los cuales Epicuro recomienda evitar. Dentro de ellos está los honores, la belleza, la riqueza y el matrimonio. Después desarrollamos un asunto del matrimonio, pero lo que nos dice Epicuro es que esos últimos placeres de tipo, digamos, que no son naturales ni necesarios, hay que evitarlos a toda costa. Entonces mira que aquí se desmiente. Si uno lee a Epicuro directamente, uno se da cuenta de que la visión que él tiene, digamos, desde el punto de vista de la búsqueda del placer y la ausencia del dolor, es totalmente contraria a lo que nos han vendido, digamos, la tradición de lo que es el hedonismo. La entrega al placer desmedido. Exactamente. Es todo lo contrario, es un cálculo previo. ¿Qué placer voy a obtener? Pero esto, ¿qué dolor me podría generar? Y empezar a establecer un equilibrio. Un equilibrio. Ahí voy a citar a Leucipo, que para él, digamos, está reconocido que el placer es el soberano bien, ¿cierto? A lo cual se debe tender. Cualquier ser humano, dice Leucipo, tiende a la búsqueda del placer. El objetivo lo dice Leucipo, es poder reconciliar la reflexión y la acción. Es decir, mira lo que lo está planteando acá. Podemos acceder a ciertos placeres, pero nos dice estos pensadores hedonistas, hay que hacer un cálculo interesado, ¿cierto? ¿Cuál es el último, digamos, bien a lo que tiene que tender la vida? La tranquilidad, la imperturbabilidad. El objetivo máximo, digamos, de la vida humana y incluso de las relaciones es la tranquilidad, la imperturbabilidad, ¿cierto? Lo que ellos denominaban la ataraxia. La ataraxia es como un estado de paz en la que vos estás, digámoslo, contento, pleno, en ausencia de dolor físico y ausencia del dolor del alma. Johan, pero tengo una pregunta. ¿Esa ataraxia es un estado meditativo? O sea, es como, por ejemplo, lo que entendemos en el budismo, por ejemplo, que esa ataraxia la alcanzamos mediante la meditación, o esa ataraxia es haciendo algo. ¿Qué significa la ataraxia para nosotros? ¿Es lo que me trae felicidad, una acción, una actividad que me trae mucha felicidad, o es tratar de que sea un estado permanente, independiente de lo que se esté haciendo?
apunta a que sea permanente, pero para llegar a la ataraxia necesita reflexión, Ya. necesita pensamiento. Sí, lo había dicho, se combina reflexión y acción según Leucipo. Claro, y lo podemos encontrar también en Epicuro, lo podemos encontrar en Demócrito, lo podemos encontrar en Arístipo, en diferentes pensadores de orden hedonista, Lucrecio, Horacio, en la que se plantea, se postula que para acceder a una vida feliz, tranquila, se necesita la reflexión y poner en tensión estos deseos. Mira que no es desear de cualquier manera, no es desear cualquier cosa. A lo que se apunta es, sí, al placer, pero ese placer no significa el abandono puro y simple a los instintos. Evitar la alienación, la enajenación por la entrega desmedida a los placeres, como dirían en el cristianismo, por ejemplo, a los placeres de la carne. Y lo podemos ampliar aún más. Voy a citar aquí rápidamente el asunto del cigarrillo. Alguien que sea, digamos que diga, yo soy hedonista y he leído a Epicuro, y fuma, uno le diría, vení, no lo has leído bien. Sí. Porque se podría justificar, es que estoy fumando estoy teniendo placer en el momento presente. Es un placer sin reflexión. Es un placer sin reflexión, porque lo que diría estos hedonistas, principalmente Epicuro, te diría, pero has hecho el cálculo. Ese placer al cual estás accediendo en este momento se va a convertir en un dolor mucho mayor, mucho más pesado que al placer inmediato que estás teniendo. Aquí meto un concepto que es la aritmética de los placeres, que lo podemos encontrar en Demócrito, pero que también Epicuro lo va a desarrollar, digamos, de manera mucho más completa, o al menos pues de lo que nos ha llegado, digamos, mucho más entera en sus escritos, que es de parte de esta primera taxonomía de los placeres, y luego, digamos, bueno, ¿a cuál placer vamos a acceder y cuál es el costo que vamos a pagar? Y eso, llevado a las relaciones amorosas, es tremendamente útil. Útil en el sentido que nos permite, venga, reflexionemos. Lo que pasa es que, de nuevo, la tradición nos dice, no, cuando nos enamoramos es algo inevitable. Entonces no importa que el otro sea un borracho, no importa que el otro sea un marihuanero, no importa que el otro sea todo lo que los amigos nos dicen, parce, no te metas ahí. Pero no, decimos que el amor es algo puro y que tenemos que darle cabida al corazón. Nada. Es posible cualquier cosa en ese momento menos un cálculo. O sea, no hay espacio para la reflexión. Cuando nos enamoramos, nos entregamos de forma desmedida. Tal vez esto es lo que nos proponen Demócrito, lo que propone Epicuro es reflexionemos, calculemos un poco. Porque estamos en busca de la imperturbabilidad. Porque no podemos caer tampoco en el error de decir, claro, entonces como hedonismo en todo mundo, en una orgía, sí. Digamos, quitémonos la ropa todos y entreguémonos a los bares swinger, entonces no importa. No, lo que nos dice y nos plantea el hedonismo, y que puede aportar un poco a la, digamos, transformación y deconstrucción de las relaciones amorosas actuales, es, sí, digamos, entreguémonos al placer amoroso, al encuentro con el otro, pero ¿de qué manera? Es decir, cedamos. Hay una partecita muy bacana de estos escritores de Horacio y de Ovidio, que son ya pensadores hedonistas de la tradición ya romana, pero que retoman elementos de Epicuro, donde dicen, venga, no se trata de privarse de los deseos ni de los placeres que encarnan el amor, es la forma en que entablamos esa relación con el otro. Si la relación del otro me está generando primero dolor, displacer, hagamos el cálculo. El cálculo de nuestra funciona de esa manera, es evitación del dolor y búsqueda del placer. Si la relación me genera satisfacción, regocijo, oportunidad, y no estoy hablando netamente del asunto sexual, vuelvo y repito, porque hay que ampliar la idea de placer, el placer con el encuentro del otro, simplemente que haya empatía. Ese placer que nos lleva a la ataraxia. A la ataraxia, precisamente. Que no necesariamente es un estado meditativo, no necesariamente es un estado placentero debido a la relación sexual como tal, al momento del sexo, al placer por ese momento
esa consumación del aquí y el ahora, sino que tratar de que sea un estado permanente mediante otro tipo de cosas en la combinación de las relaciones, de las intersubjetividades entre dos individuos. Entonces, antes de eso, voy a citar aquí a Leucipo, Johan, que es el placer no significa necesariamente el abandono puro y simple a los instintos. Y eso es lo que estamos tratando de separar. El placer no es una cosa instintiva, es una cosa calculada. Y lo remato con este asunto de Demócrito. Él nos plantea que no es desear cualquier tipo de placer ni desearlo de cualquier manera. Y eso aplica no solamente para las relaciones amorosas, sino que llevado al ámbito incluso del dinero, el ámbito de nuestras amistades, es algo tremendamente práctico. Es decir, ¿qué nos causa menor dolor? Vuelvo al asunto del cigarrillo. Carlos sabe que yo fumé por bastante tiempo. Sí. Es hacer ese cálculo. Venga, ¿vale la pena un placer inmediato, pero al cual se tenga que pagar con un dolor y un sufrimiento mayor en el futuro? Ahí, miren que hay una vía del hedonismo, una vía negativa. No es la búsqueda del placer por el placer, es también incluso pensar que el placer se puede encontrar simplemente con la ausencia de dolor. Reflexión. Ahí sería suprimir la acción gracias a una previa reflexión. Claro, por supuesto. Una reflexión. Lo que pasa es que, Carlos, reflexión, de nuevo, preguntémonos en la sociedad, sobre todo colombiana, si realmente la gente lo piensa. No, no lo pensamos. No lo pensamos. Nos entregamos, nos damos al amor. Y hay que recalcarlo, además, porque se alimenta, bueno, la cultura general, en lo que tenemos de herencia de la religión, lo que tenemos de herencia de la música, las modelos que tenemos de pareja y sí, esos referentes de nuestros padres, que incluso, digamos, pues no es un secreto, y lo cité acá con esas cifras de medicina legal, la violencia intrafamiliar, que es un problema incluso de salud pública. Esos referentes los seguimos, digamos, reproduciendo, se legitiman en la escuela, se legitiman en las conversaciones con nuestros amigos, se legitiman mediante la música, la cultura, y pues lo que encontramos es en realidad a nivel generalizado es más una histeria colectiva en la forma en que vivimos las relaciones amorosas de una manera que, en vez de causar, digamos, placer, regocijo, oportunidades de disfrute, en la mayoría de las veces lo que vemos, y sobre todo en los matrimonios, es oportunidades de sufrimiento, dolor, angustia, humillación, tanto para hombres como para mujeres. Contrario a lo que proponía Spinoza, por ejemplo, en el amor como potencia, que fue lo que hablamos en el segundo programa. El amor tiene que potenciar a cada uno de los individuos, no importa si están juntos, en la distancia, es decir, la felicidad del otro me hace feliz a mí. Ahí retomamos un poquito lo que vimos en el segundo programa, que es todo el tema del estoicismo, particularmente Spinoza. Johan, entonces el objetivo, más que el placer, es la evitación del displacer o del dolor. Exacto. De esto llevado, digamos, al plano de las relaciones, establece que las relaciones amorosas podrían establecerse desde una lógica de los placeres. Si el otro me genera mayor oportunidad de placer, goce, cariño, satisfacción, encuentro ternura, paz, pues no habría necesidad de romper con ese vínculo. Pero sí hagamos una reflexión, digamos, consciente de si verdaderamente estamos sosteniendo un vínculo porque encuentro placer, o simplemente estoy ahí enajenado más por asuntos psicológicos a los cuales no le he dado cabida, porque creemos que ir a psicólogo es malo, que estoy loco, también por asunto cultural, o si estoy en realidad instalado en un dispositivo, en un discurso amoroso que he aprendido culturalmente, pero que en realidad no es algo reflexionado, sino que simplemente, estoy habituado, acostumbrado, normatizado en una forma específica y culturalmente validada de amar. Lo que pasa es que nos estamos metiendo aquí nuevamente en un terreno espinoso, y es que estamos partiendo de una premisa que nos lleva a afirmar que tenemos que llevar las relaciones de una manera racional. Ahí tal vez está la dificultad, porque cualquier cosa menos racional en esa etapa inicial del enamoramiento,
cuando estamos enamorados del enamoramiento y cuando estamos enamorados del amor, cuando estamos enamorados de otra persona. De ahí entonces que podemos plantear lo contrario. Si en el caso, digamos, de que el vínculo cause dolor, cause pena, cause desasosiego, insatisfacción, haya maltrato, haya intranquilidad, es decir, yo esté pendiente más de que la relación se vaya a terminar, Sí. o que el otro me vaya, no sé, a poner problema. Vuelvo y repito, ¿qué justifica en el fondo racionalmente ese vínculo? Nada lo justifica. Sí, nada justifica la pérdida de identidad. Yo no hago esto porque de pronto esto me va a generar un problema, yo prefiero quedarme en la casa. Hay una pérdida de la identidad. No desde un punto de vista egocéntrico. Sí, es que yo pierdo mi identidad. No, yo soy ante todo yo. Eso no es lo que estamos planteando. Ni siquiera lo planteamos nosotros, lo plantea el hedonismo. Es tratar de ir por la vida siendo uno mismo. Una identidad, tratar de respetar la identidad, que posiblemente en la propia identidad, en la construcción de esa propia identidad está la ataraxia, que es lo que me hace feliz a mí. Si yo soy feliz, puedo ser feliz con otra persona, puedo hacer una transacción, puedo negociar una relación con otra persona para potenciar el amor. Exactamente, ahí digamos que la enseñanza principal del hedonismo y llevado al ámbito de las relaciones amorosas es, digamos, se debe partir de la autarquia, de la independencia, de la autonomía del sujeto. Si somos seres independientes, digamos seres autónomos, que nos gobernamos a nosotros mismos y podemos, digamos, también encauzar esos deseos, ¿cierto? No entregarse de manera absoluta, sino saberse incluso entregar, pero en ese entregue también recibir, ¿cierto? Una transacción. Una transacción, que ya lo vamos a abordar más adelante, en el asunto de la contractualidad llevada al ámbito amoroso, es también a lo que debemos aspirar. Y yo creo que ninguno, creería yo, establece una relación amorosa para, sí quiero sufrir, qué rico que me golpeen, nadie. Entramos a una relación, entramos a una relación porque queremos disfrutar. Por supuesto. Queremos, digamos, encontrarnos con el otro, pero en definitiva, las relaciones amorosas en el fondo responden a una necesidad incluso de encontrar algo de felicidad en medio de la negatividad del mundo. Sí, es cierto. Y sí que necesitamos encontrar algo así en este mundo tan patas arriba. Se me genera una inquietud, Johan, que tal vez nos dé paso para nuestro cuarto programa, para el programa que continúa, y es el tema de la igualdad. Para establecer una relación de este tipo se necesita, es decir, esta relación nos lleva a establecer una ética, porque estamos hablando de contractualidad, estamos hablando de que se establecen parámetros, estamos hablando de una reflexión previa a una acción, de un cálculo. Ahí, pienso yo, en principio, esa negociación tiene que ser entre iguales. Si mi pareja o yo no estoy en la misma frecuencia con mi pareja me propone un contrato hedonista y yo no tengo ni idea de qué es eso, ahí pues no hay un contrato, no hay una ética, porque no estamos hablando el mismo lenguaje. Sí, y eso ya, digamos, daría para el otro programa. Ahí plantear las relaciones amorosas en términos de igualdad, ahí nos estamos metiendo también con el asunto, digamos, de cómo históricamente se ha construido las relaciones amorosas, porque también hay que decirlo, y eso digamos se puede demostrar a lo largo de la historia. También lo que se puede ver detrás de la idea del amor romántico son ciertas desigualdades en el ámbito, por ejemplo, de la socialización diferenciada. A hombres y mujeres nos socializan de forma diferenciada, o nos enseñan incluso a entender el amor de forma diferenciada dependiendo de si somos hombres y de si somos mujeres. La búsqueda del príncipe azul para las mujeres y, digamos, la búsqueda de ser un aventurero, conquistador, el coleccionador de mujeres. Eso también marca tremendas diferencias a la hora del entablamiento de relaciones interpersonales. Ahí ese punto de la igualdad es un asunto que tendremos que abordar en la próxima capítulo. Sí, tenemos que tratar adelante pronto, porque eso nos lleva a un punto muy importante, y es el papel de la mujer en la sociedad, el papel del hombre, y cómo la mujer
ha sido explotada, vituperada, menospreciada por esa visión que tenemos. Entonces, porque no es solamente el eros pesado del que hablábamos, sino como qué separación se hizo del papel de los géneros en la sociedad. Bueno, Johan, terminamos acá el tercer programa, entonces quedamos muy pendientes de entender qué son los contratos y por qué se requiere de una ética entre iguales para establecer este tipo de relaciones. Listo, muchas gracias, Carlos. A ti, Johan, muchas gracias.